Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día. Una semana más noticias, más eventos, más geopolítica. En este tercer programa de la sexta temporada vamos a estar tratando diferentes temas, ¿no? Hay algunos que son rumores, hay unas noticias que son reales, hay un mundo real, hay un mundo imaginario también, hay un mundo en el cual suceden algunas cosas que parecen irreales y hay una irrealidad donde suceden cosas que parecen reales. Todo una mezcolanza de ideas, de términos comenzaron a salir luego de la pandemia, ¿no? Una de las fuertes teorías que tenemos en este programa Geopolítica al Día, de que fue, bueno, a partir de la pandemia que comenzó el sexto reseteo, estamos en pleno reseteo, por lo tanto, pues todo arroja a que en el reseteo pues tenemos que dejar de hacer las cosas como las hacíamos y bueno, encaminarnos a hacer las cosas como la élite quiere que las hagamos, ¿no? Quienes se oponen, pues obviamente pagan caro. Los que siguen también de forma lineal lo que la élite quiera, pues también la pagan caro, porque al fin de todo, al fin y al cabo, no tienen ni siquiera decisión propia, ¿no? Esta semana observamos desde Venezuela un montón de noticias, un montón de cosas que es necesario analizar. Vimos desde Medio Oriente cosas que hay que analizar también. Vimos la puesta en marcha de un nuevo mundial de fútbol que comenzó el día de ayer. Vimos la caída del oro y la caída de muchos mercados, de varios mercados. No solamente el oro, sino también los índices, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones. El petróleo también hoy va en caída libre, ya está en $90, 90 y $89 el barril de petróleo, el Brent hoy. El oro tuvo su peor escenario desde el viernes pasado, pasó por lunes, martes y miércoles, con una caída de aproximadamente 400 pips o $400, un poco más diría yo. Depende, o todo se debe a cómo está manejándose el mundo, ¿no? Hay un nuevo presidente en la Fed que es de apellido Wars, que bueno, pertenece al lobby sionista. Es nada más y nada menos que yerno del encargado mundial de los judíos, dueño de Estée Lauder, la marca famosísima de cosméticos. Y por supuesto que bueno, varias cosas empiezan a salir allí. Ya comienza la élite también, Kevin Wars se llama. Ya comienza también la Fed a ser parte, ya no de los Estados Unidos, sino los Estados Unidos ya dependiente de la Fed, dependiente del sionismo y por supuesto dependiente de todos estos grupos de poder, élite total, para comenzar o para ir abriéndose el camino hacia otras cosas, ¿no? Observamos eso de la Fed, observamos lo que pasa también en Medio Oriente, y la guerra antes tenía un patrón distinto. Si había guerra, obviamente subía el petróleo, es el combustible número uno del mundo, y el oro pues también intentaba subir o intentaba ascender, porque como es activo refugio, muchas personas refugian su dinero, o el dinero en físico u otras formas de obtenerlo, de obtener riqueza, y lo refugian en oro para que eso no pierda valor. Todo lo contrario ha pasado en esta guerra que comenzó el 28 de febrero, que va ya por más de 3 meses. El oro ha descendido desde los $5.300 la onza y cayó esta semana $4.025 la onza. Las alarmas se encendieron, los vendedores ganaron muchísimo y los compradores ayer, aunque estaban un poco, vamos a decirlo así, tristes porque habían perdido muchísimo dinero, nada más el viernes pasado fueron 2 billones, 3 billones de dólares. Esta semana fueron más de 15 billones de dólares los que se han quemado en bolsa, producto de la bajada de algunos mercados. Cayó el Bitcoin también, algunas divisas no han podido responder, los índices siguen abajo y por supuesto esto tiene distintas consecuencias, pero bueno, aquí estamos hablando de las causas. La guerra es una de las causas. Por primera vez el oro pierde este valor en una guerra, producto de que ya existe un mundo paralelo, ¿no? ¿Por qué abro yo el programa de hoy con esto? Y quiero detenerme un poco, porque en la bolsa hoy, dentro de 5 horas, debuta SpaceX de Elon Musk,
cuando Yanis Varoufakis hablaba de la política, de la economía de la nube, cuando partimos la nube, esa nube que contiene la información entre Google Play y Play Store, que es de bando y bando Google, y por supuesto el otro bando es iPhone, la gente de iPhone, de Apple, controlan el 100% de una información que antes parecía encapsulada, pero que ahora no solamente está encapsulada, sino está escondida para todos, ¿no? El que quiera acceder a esta información, pues tiene que pagar. Para mostrarnos nosotros a este nuevo mundo, digo desde las redes sociales o desde alguna aplicación, uno tiene que pagar cierta cantidad de dinero para tener posibilidades de estar en la nube, ¿no? Eso lo hablo por las aplicaciones. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser un dato, cuando nosotros solo somos un dato, cuando nosotros entregamos la información total, ya hemos nosotros deliberado en otros programas sobre este tema, ya nosotros no contamos como seres con libertad, ¿no? Claro que no. Cada día estamos observando cómo, no sé, este nuevo orden mundial, este nuevo grupo, como usted lo quiera llamar, esta nueva forma, estos nuevos patrones en los que el siglo XXI está abriéndose al mundo, ya nosotros podemos observar en amplio rango cómo la tecnología, la inteligencia artificial y los medios de comunicación comienzan a ser los principales del mundo. Así como lo va a hacer SpaceX el día de hoy, que Elon Musk se convertirá en 5 horas en el hombre más rico del mundo, más de lo que era, pero se va a convertir en el primer trillonario del mundo, inalcanzable para los otros que están de segundo, tercero hasta el 10º lugar. Se separa Elon Musk de una forma tradicional, que es con dinero como hizo su fortuna, a solamente cotizar con algo, con una información, con SpaceX, que es el proyecto a futuro para ir al espacio. Ya es el presente, ya ha tenido el hombre algunos ensayos de este tipo aeroespaciales. Así como lo hizo SpaceX, pues ChatGPT también lo va a hacer dentro de poco. Lo va a hacer Siri también. Lo va a hacer OpenAI también. Y ese nuevo mundo, cuando ocupe ya la bolsa, que es uno de los medios más tradicionales para hacer riqueza o para resaltar la riqueza o para administrar la riqueza que se tiene en el mundo desde los años 50, pues el mundo será otro. Ya vemos el mundo de otra forma. El que no lo quiera ver está a tiempo de verlo, porque es que el mundo cambió y simplemente un 0.12% de la población domina al otro 99,88% de la población, si no me equivoco en datos, no en números. Hay una forma, ¿sí? Hay una creación de todo esto. Se viene pactando algunas cosas con la élite, o la élite viene pactando algunas cosas con algunas naciones, con algunas regiones, para llevar a cabo un plan enorme, un plan monstruoso, que es adueñarse de todos los medios que hay en el mundo. No solamente medios de comunicación, sino el sistema financiero, el sistema monetario, el sistema de alimentación, el sistema de entretenimiento, el sistema de diversión. Por ello, observamos nosotros con mucho análisis cómo el fútbol es una de las herramientas predilectas para la élite. Encontramos juegos de lunes a lunes, y ahora con el mundial, que acapara más o menos, ayer estaba viendo los datos que estaban viendo la inauguración, más de 5.000 millones de personas en el mundo. 5.000 millones de personas en el mundo. El día de hoy, 12 de junio, se prepara la presentación de la película El Día de la Revelación de Steven Spielberg, que habla un poco sobre esos temas que venimos nosotros conversando hace muchísimos años, que son los alienígenas, ovni, o ese mundo que está allí, que entendemos que está allí, pero que por primera vez se pone de manifiesto a convertirse en algo real. ¿Por qué toco este tema? Porque, bueno, Steven Spielberg, como parte también de la élite, como esos miembros de la élite cuando salen, te están revelando algunas cosas, como lo hizo con inteligencia artificial en el año 2003, que lo veíamos bien lejos, y ya ahorita lo vemos muy cerca, está dentro de nosotros.
juega con nosotros, vive con nosotros, está en los teléfonos, está en las tablets, está en los televisores, está incluso hasta en encenderse una luz, en cómo se coloca, cómo poner música sin levantarme del sillón, ¿no? Este es el mundo que estamos viviendo. Espero que esta introducción es el mundo que estamos viviendo, y por supuesto es el mundo al que hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención porque cada día estamos entregando nosotros nuestra forma humana a la élite para que nos convierta en otra cosa, ¿no? Cuando digo en otra cosa, nos puede convertir en seres humanos, por supuesto, pero que ya sean más sedentarios que nunca. Si ya somos sedentarios en sí, imagínense ustedes no poder salir de su casa en un mes, en 15 días, porque todo está dentro de su casa. Ese es el fin de todo. El objetivo como tal en este siglo XXI es que usted no tenga que moverse para nada, porque la revolución microelectrónica, porque los chips, porque la inteligencia artificial, porque la parte robótica va a hacer todo por usted. Obviamente que vamos para allá, a mí no me queda ninguna duda de esto, ¿no? Ojo con ello, el día de hoy es clave, estamos viendo patrones ya en finanzas, que es la bolsa, con SpaceX que parte a partir del día de hoy, valga la redundancia. Estamos viendo también en Europa, hay alerta en Europa, se habla muchísimo aquí. Mark Rutte hablaba ayer, que es el presidente de la OTAN, o el encargado de la OTAN, de cómo empieza a desarticularse los Estados Unidos de la OTAN. Ayer observamos también otro capítulo más de una nueva forma de desorden estratégico, como cito al maestro Alfredo Jalife, de cómo Trump es parte de este episodio, ¿no? De esta novela con este desorden estratégico. Horas antes de decir que ya tenía una tregua con Irán, había prometido exterminarlos nuevamente del planeta. Por cuarta vez lo ha dicho, por quinta o sexta vez ha dicho que hay una tregua. Yo creo que Irán ni siquiera sabe que está haciendo una tregua con los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí funcionan muchísimas cosas. Aquí ya está comenzando la guerra de quinta generación, que es mostrarnos un planeta que no existe, que es mostrarnos noticias que no son reales, que es mostrarnos patrones que no son nuestros, y por lo tanto cada vez nos dispersan más de la realidad. Una realidad que tiene un fin claro, y yo lo hablaba la semana pasada. Agradezco muchísimo todos los comentarios que hicieron del programa de la semana pasada, que tuvo más audiencia y más visualizaciones que otros que se habían grabado, que son de suma importancia también. Solo que, bueno, lo decía la semana pasada, quizá, bueno, no tenemos todavía nosotros el gancho, muchos saben a qué me refiero con eso, de ser proyectado y llegar a más gente, ¿no? Pero bueno, por ese camino vamos. Cada vez que nos proponemos un objetivo, lo vamos cumpliendo paso a paso, porque esto es un proceso, y un proceso largo. He visto durante la semana, he estado analizando, ya no a Mario Silva, porque Mario Silva ya después que salió con ese bochornoso acto pidiendo limosna, pues por supuesto ya no es creíble para nadie. Pero sí he visto otros youtubers venezolanos, más que todo, conversando sobre dos temas claves que a mí me llaman poderosamente la atención, y bueno, que al mismo tiempo me da cierta nostalgia y hasta cierto miedo, ¿no? Cierto susto. Para ello, bueno, yo me atrevo en este programa también a hacer una cita, a leer algo rápido de una novela que se escribió entre el año 2018 y 2019, que son aspectos que ya estaban pasando en Venezuela, que muy poca gente lo estaba narrando, unos porque estaban muy ocupados haciendo cola, otros porque, bueno, estaban saliendo del país, tratando de irse del país, tratando de emigrar para encontrar mejores condiciones, por supuesto. Pero hemos visto también que otros estábamos inmiscuidos en estos temas de lo que estaba pasando detrás de una crisis, ¿sí? Entonces encontramos también el tema del arco minero, que lo habíamos nosotros hablado desde el año 2018, las consecuencias negativas que iban a traer al mundo, que le iban a traer a Venezuela principalmente y después al mundo, porque el mundo se iba a alborotar para tratar de entrar en Venezuela, para producir, para extraer lo que allí se encuentra. Esta semana, algunas son falsos obviamente, pero otras son imágenes verdaderas de cómo algunos comandos de las Fuerzas Armadas venezolanas, acompañados también de gente del Comando Sur estadounidense, pues llegaron a parte de la faja petrolífera
del Orinoco, de la faja petrolífera, sí, de la faja petrolífera del Orinoco, con el tema del arco minero. Y por supuesto, se asustan, se sorprenden porque ven algunas imágenes donde, bueno, parecía África, donde están extrayendo cualquier tipo de cosas. Puede ser montaje o no, usted lo quiera ver como recuerden que en época de posverdad ya usted cree en lo que usted quiera creer, pero entendemos que esto viene pasando desde hace muchísimos años. Esto no fue pasado, esto no fue ayer, esto no fue hace un mes, no, esto tiene muchísimos años pasando y muchísimos años en la que Venezuela ya hipotecó, ¿no? Lo más difícil es entender que todo esto llevó a Venezuela a tomar decisiones erradas. El chavismo llevó a la Venezuela actual también a tomar decisiones erradas y a seguir tomando decisiones erradas. Porque es que para producir nuevamente el país, para llevar el país nuevamente a los estándares que tenía al menos en el año 2008-2009, va a costar muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Con ello Venezuela cree que, bueno, hipotecándole el país a una potencia, pues es posible hacerlo. Ya hoy los Estados Unidos no solamente negocia el petróleo que ellos extraen, que ellos producen en su país, que son los que más producen petróleo en el mundo, son los mayores productores del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, también con el gas que producen, proponiéndosela a otras potencias, a otros países para trabajar en común con ellos, sino que también dentro de la bolsa, dentro del negocio, dentro del proyecto, viene Venezuela anclado a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso a algunos no les llama la atención, a mí sí me llama poderosamente la atención, porque somos un país soberano, pero parece que hemos perdido la soberanía. Y esto es grave, esto es hasta una denuncia mundial que estamos haciendo de este programa, porque estamos observando cómo Delcy Rodríguez, obediente a Marco I de Caracas, viaja tranquilamente a la India y sigue hipotecando nuestro país, y se puede convertir Venezuela en uno de los principales exportadores de petróleo para la India. Ya es el segundo exportador para los Estados Unidos, que se lleva casi 500,000 de barriles diarios. Ahora el otro que queda también lo van a raspar y se va para la India. Esto tiene un foco, ¿no? Un foco. Yo hablaba la semana pasada de que, bueno, hablar de izquierda y derecha ya es obsoleto, ya eso es trasnochado, ya eso no existe. Existen otros medios o otras formas de pensar y de actuar que tienen las potencias. Aquí vamos a encontrar los extractivistas, los soberanistas, los globalistas, también las multinacionales haciendo su trabajo. Como hay tantas formas ahora de ver el mundo, pues seguimos observando que los patrones en América Latina siguen repitiéndose como si estuviésemos en el siglo XX. Lo digo por las elecciones de Perú, en las que Keiko Fujimori y el otro gobernante Sánchez se pelean, y cada uno ha hecho una fiesta 4 veces. Cada uno ha celebrado 4 veces la victoria. Separa uno del otro 600, 500, 400 votos. Pregunto yo, ¿eso es democracia? Pregunto yo, ¿podrá la sociedad peruana, la población peruana, que viene de una crisis de hace 15 años, una crisis política acentuada que se ha llevado 13, 14 presidentes seguidos, podrá o tendrá la oportunidad de hacer democracia en su país? Pregunto si eso es democracia. Pregunto si yo como presidente puedo gobernar con la mitad, teniendo a la otra mitad en contra. Lo digo por lo que le pasó a Pedro Castillo, el profesor, en el año 2021-2022. Yo le daba 6 meses de gobierno, fueron un poquito más de 6 meses, y salió incluso dopado. Lo doparon para que el hombre dijera que renunciaba a la presidencia de la República, y después vino un desfase, después vino una crisis que ya estaba acentuada en el Perú, y que por supuesto con los resultados que vemos en este momento en Perú, pues la situación política negativa va a continuar. Primero y principal porque Keiko Fujimori también tiene un sobreseguimiento. Recuerden el caso Lavallato en Perú, que se lavó un montón de dinero y los políticos lo hicieron, y entre eso está Keiko Fujimori, que también estuvo detenida por ese caso. Y si nos vamos a la otra ala con Sánchez, pues entendemos que ese mismo gobernante, que viene de la línea de Pedro Castillo, no va a poder gobernar Perú, porque Perú tiene una oligarquía muy fuerte que viene de hace 200 años, y que por supuesto son grupos de facto, dueños de los medios de producción en comunicación, en alimentos, en industria, en todo lo que usted se imagine, están presentes estos medios. Cuando estos medios están presentes, pues es difícil gobernar un país así.
Lo mismo va a pasar en Colombia. ¿Ustedes creen que después de Petro podrá Abelardo de las Prillas gobernar tranquilo? Gobernar tranquilo cuando en Colombia se cuentan hasta 20 grupos de facto que gobiernan cada una de las instituciones colombianas. Miren lo que está pasando en Venezuela. Una revolución que ya no es revolución. Una revolución que hasta los colores cambió, que se alineó de la forma más descarada, humillante y rastrera posible a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica después de haber luchado 25 años. Era mejor no haber luchado nunca en contra del imperialismo y que Hugo Chávez, el segundo día de mandato, pues lo hubiese tomado como el socio principal y nada hubiese pasado. Y nada de toda esta tragedia que ha vivido Venezuela en los últimos años hubiese pasado. No hubiese habido 9 millones de migrantes, no hubiese habido escasez y desabastecimiento de hasta el 96%, no hubiesen habido tantas muertes en hospitales y por supuesto en este momento no se estuviese yendo 20 horas la luz diariamente en partes de Venezuela. Recuerden que toda la carga eléctrica está yendo para que funcione la empresa petrolera. El pueblo está quedando sin luz, pero hay energía eléctrica para que saquen petróleo. Eso tiene que salir a la luz también. Estamos viendo aquí un mundo cambiante. Por eso me atrevo. Esta novela que se llama Emisario, que bueno, fue publicada en noviembre del año 2024 aquí en España, entre octubre y noviembre del 2024 aquí en España, que se sigue vendiendo aquí en España en su primera edición. Es de este servidor en un amplio recorrido que hicimos. Solamente voy a citar algunas partes para que ustedes vean cuál era el clamor del momento, a dónde estaban yendo las investigaciones y cómo con mucha tristeza que yo sentía para la época se estaba destruyendo toda la faja petrolífera del Orinoco sin que nadie dijera absolutamente nada. Año 2018 comencé yo a escribir esta novela, agosto del año 2018, y terminó un año después, casi un año después, terminó en el verano del 2019. Luego, obviamente, las ediciones que se le han hecho y que ha quedado esto. Entonces, yo en hechos hablo algo sobre miles de árboles caen desde unos 30 metros a suelos y riachuelos cercanos a la cuenca del Mitillán. El sonido que surge desde el sureste de Venezuela, producto de las motosierras y aparatos para destruir todo a su paso, es devastador para el territorio que hasta ese día se mantenía en conservación natural como un destino turístico y de preservación aborigen. La fiebre del oro y de los minerales se empieza a desatar en el país con el fin de encontrar algo, entre comillas esa parte, que alivie las penas de una nación monoproductora y rentista que derivó y desarrolló el 96% de sus ganancias de la industria petrolera. Con la misma tristeza y desazón que vieron los caciques en 1914, los poblados y territorios del noroccidente y nororiente del país, cuando llegó la implacable industria petrolera, deforestando y acabando todo a su paso con el fin de implantar y penetrar nuestro suelo con enormes taladros, ven los caciques de ahora cómo sucede lo mismo en septiembre del 2017 en la zona sureste del país. Esta vez, las industrias y transnacionales tienen una meta en común: la extracción de minerales estratégicos para enriquecer al país y a las compañías. Eso está sucediendo hoy en Venezuela. Los aborígenes implantan una especie de cerco de protección, pero eso en el siglo XXI es una cosa sin importancia. La lucha se destinó cruel: armas de guerra modernas versus flechas y armaduras caseras. La cuenca del Mitillán fue testigo del enfrentamiento hombre civilizado, destructor del ecosistema, contra el hombre aborigen, protector de su tierra y costumbres. Una hora duró el desequilibrado enfrentamiento que dio como resultado una fosa común cercana a las riberas del río y el reacomodo hacia el este del país, cerca de la zona en reclamación de poblado Guapamí. Yo exponía en esos momentos un tipo de denuncia porque se estaba ya violando parte de la conservación aborigen de ese territorio. Cosa que está ocurriendo, cosa que en este preciso instante, porque es mediático, la gente se asusta, se sorprende, pero son temas en los que, repito, ya venimos trabajando en diferentes novelas, no solamente el tema del narcotráfico, sino también este tema de la destrucción de nuestro espacio y nuestro territorio para sacar oro, para sacar diamante y para sacar las riquezas que tenemos. Así como también otras novelas que conversan y hablan
de temas claves como bueno, la corrupción interna del país sobre la migración y cómo también la migración fue pactada por diferentes grupos dentro y fuera del país. Esos grupos que pactaron la migración como negocio para Colombia, para Ecuador, para el Perú, hasta la Argentina, que después fue negocios en Panamá, en el tapón del Darién, que envió un montón de venezolanos hacia los Estados Unidos de Norteamérica a pedir asilo, a pedir cualquier ayuda para poder permanecer en los Estados Unidos. Así como sucedió eso, ahorita está viéndose lo mismo aquí en Europa, donde llegan, bueno, ya desde el Mediterráneo, desde África, enormes cantidades de personas para poblar en este momento el sur de Europa y por supuesto empezar a causar lo mismo que causaron ciertos grupos dentro de los Estados Unidos. ¿A dónde quiero llegar con esto, no? Porque son varios temas y los quiero traer todos porque yo trato de unir absolutamente todo, porque sí creo que todo es un plan, sí lo he creído siempre así y bueno, lo que he escrito y algunas cosas que hemos investigado dan cuenta de que eso es así. Dan cuenta de que lo que vivió Venezuela desde el año 1999 hasta la actualidad son 3 periodos distintos, uno bien separado del otro, la corrupción incluida en los tres bloques, pero son bloques totalmente distintos, desde la lucha antiimperialista a, bueno, apertura de piernas y bajada de pantalón ahorita con los Estados Unidos de Norteamérica. Unos dicen que geoestratégicamente, pero bueno, ya si eso hubiese sido así, ya lo hubiésemos entendido hace tiempo. La semana pasada, algunos comentarios que llegaron aquí, que están ahí en el canal, algo que yo les doy respuesta con muchísimo respeto, porque todos tenemos derecho a analizar y a decir este tipo de cosas, después de la descentralización, de que los medios de comunicación quedaran allá los tradicionales y trajeran a través de YouTube o a través de otros medios la forma de uno expresarse, pues descentralizó un poco también la excusa, la información. Y bueno, hemos salido personas a dar ciertos debates o a decir algunas cosas sobre geopolítica, ¿sí? A veces no es sobre geopolítica, sino simplemente el entramado mundial que en este momento está sucediendo, ¿no? Aquí se ven algunas cosas, ¿sí?, que empiezan a ser parte del todo. Cuando yo hablo del todo, es que es un plan claro que se está viendo, no solamente que comenzó Donald Trump a decirlo por juego, porque todos creen que Donald Trump habla por juego. Donald Trump es un chismoso de primera, siempre dice lo que quiere hacer. También se ha metido en cierto berenjenal, aquí lo hemos conversado nosotros, de cómo la guerra entre Irán e Israel, él se mete, porque bueno, hay algunas promesas, porque el sionismo es estratégico también. El sionismo en este momento está jugando un papel trascendental, no importante, trascendental para el cambio mundial. Ya al controlar los Estados Unidos, pues controlan la presidencia, controlan a Donald Trump, controlan el sistema financiero, controlan el sistema monetario, controlan los medios de comunicación, controlan los medios de alimentación y por supuesto controlan a nivel internacional las calificadoras, es decir, aquellas organizaciones o agencias que se encargan de medir un país. Si ellas dicen que el país está mal, pues el país está mal, así la realidad sea otra, ¿no? Y aparte de eso, pues también controlan el Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de la Salud, bueno, absolutamente todo lo gobierna, y gobiernan algo muy importante, que es esta organización que se encarga de toda la política nuclear. Para ello, hemos visto cómo ese tipo de agencia pues va directamente a Irán, acusándolo de que tiene, así como acusaron a Irak de que tiene armas de destrucción masiva, acusan a Irán que también está preparando una bomba nuclear, lo cual pues no se tiene ninguna prueba. Por lo tanto, bueno, aquí entendemos nosotros que los expansionistas, por eso no se reduzcan, tampoco que el que me escuche, el que me llegue a escuchar, el que llegue hasta este minuto, no se detenga dialécticamente, ¿no?, narrativamente, con discurso, hablar de izquierda y derecha. Eso ya no existe, eso era Guerra Fría. En este momento hay hasta 14 grupos en el mundo que empiezan a rearmarse para gobernarlo. Están un grupo que a mí me ha llamado mucho la atención, que son los soberanistas, están los globalistas, están los expansionistas, y están las multinacionales, están las corporaciones, están los extractivistas también, están los que financian todo para hacerse de algo, ¿no? Solo que, bueno, van directamente al corazón del mundo, que es América Latina, es África, donde están las mayores reservas mundiales. ¿Por qué no se meten en Rusia, donde hay muchísimas reservas? Porque hay un hombre como Putin que también
ha declarado abiertamente a qué pertenece, a qué grupo pertenece y la forma de pensar, ¿no? ¿Por qué cambia la dialéctica? ¿Por qué tenemos que cambiar el discurso entre izquierda y derecha? Porque vemos un ejemplo mundial. Vemos a China, que se dice ser comunista, pero actúa como actúa cualquier otra potencia, es expansionista, es globalista, es soberanista, aplica la tecnología mejor que cualquier otro país del mundo, ¿no? Con esto nosotros entendemos que este mundo que está cambiando, estamos siendo nosotros testigos de ello, pero muchos todavía están así, están vendados, ¿no? El día de hoy, yo lo decía hace rato en el sitio donde tenemos la oficina, hoy la mitad del mundo está viendo el mundial, la otra mitad va a estar viendo la película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación. Y la otra mitad o la otra cuarta parte que queda del mundo, si la dividimos en 4 partes, va a estar metida en las redes sociales. Y la otra cuarta parte, algunos como nosotros que nos interesamos por estos temas, pues no llegamos a tener una media mínima dentro de las redes o de los medios para que nos conozcan o nos vayan guiando, ¿no? Pero bueno, aquí siempre nosotros hablamos para el que quiera escuchar, ¿sí? Por ello, di respuesta a las personas que me están escuchando. Hay uno que me llamó ignorante por no hablar de las sanciones estadounidenses. Bueno, yo le envié saludos, que Dios lo bendiga, le multiplique, le envié todas las bendiciones, que los cielos se abran en bendiciones para esa persona, pero tienen que entender y ver en otros programas donde yo sí digo y hablo abiertamente que las sanciones y los bloqueos estadounidenses pues y del mundo hicieron también que Venezuela entrara en una crisis, pero que la crisis no había iniciado allí, que la crisis había empezado en el año 2005, cuando al señor Hugo Chávez se le ocurrió empezar a expropiar aquellas empresas que sí estaban produciendo en el país, cuando se atrevió a votar 20.000 personas de PDVSA y por supuesto cuando saquearon las riquezas, nuestras riquezas, que fueron 350.000 millones de dólares, mientras él se debatía entre la vida y la muerte allá en La Habana. Si eso no es real, si eso no lo ha visto este señor, pues lo invito a que lo vea, porque ese es el génesis de la crisis. Lo que sucede con el bloqueo de las sanciones y el decreto Obama, que fue en el 2015, que esto lo hemos estudiado muchísimo. La primera sanción llegó en el año 2017, 17 años después de Hugo Chávez, que Hugo Chávez hubiese llegado al poder. Chávez murió en el 2013, dicen que murió en el 2013. Ya en el 2017 tenía 4 años de muerto cuando llegó la primera sanción. Pregunto como venezolano, ¿dónde está el dinero que se hizo entre el 2000 y el 2013 y que se hizo entre el 2013 y el 2017? ¿Está acaso en los bolsillos de los venezolanos? ¿Está acaso en mis bolsillos como migrante? ¿Está acaso en que ese dinero está en bancos mundiales? ¿Está en Andorra? ¿Están en Madrid? ¿Están en La Habana? ¿Están en el Vaticano? ¿Están en Rusia? ¿Dónde está esa plata? Eso es lo que yo creo que me responde algún chavista, pero serio, un chavista que no venga a insultarme y a decirme Chávez vive, la lucha sigue. No me digan esas cosas. Explíquenme a mí dónde está esa cantidad de dinero que ahora le está haciendo falta a Delcy Rodríguez para quitarse de encima a los gringos, que ya no se los va a poder quitar porque ya le abrió las puertas. Fue necesario abrir las puertas. A eso llevaron. Delcy Rodríguez se vio entre la espada y la pared, porque si no hacía lo que obedecía en ese momento, pues mataban a todo el mundo. ¿Sí? ¿Era mejor eso? ¿Cómo estuviese ahorita Venezuela, no? Todo hubiese sido muy simple si el 28 de julio hubiesen reconocido la derrota enorme que tuvieron. Entonces, lo invito a ese señor que me dijo en los comentarios, bueno, que me explique entonces él cómo las sanciones y el bloqueo hicieron más daño que las expropiaciones, que acabar PDVSA, que todo esto, ¿no? Yo creo que me lo explique en números y que me lo explique bien para yo entenderlo, ¿no? Quizá me cueste a mí entender y ponerme del lado en el que están ustedes. Aquellos que piensan todavía que, bueno, ideológicamente el chavismo continúa, bueno, están en lo cierto. Recuerden que las ideologías no mueren. Las ideologías simplemente, o unas se convierten en un híbrido, y hay otras, por supuesto, que se mezclan con otra idea y crean una nueva. Bueno, si eso está allí, pues supongo que en este momento deben estar bastante molestos con la actuación del chavismo dentro de Venezuela, ¿no? Muy molestos, porque han vendido no solamente lo que no vendieron en toda la cuarta, la tercera y la quinta república. La tercera, que bueno, no sirvió para mucho, pero sí en la cuarta, que duró 169 años, y esta que tenemos que lleva 26, que nos expliquen a nosotros, bueno, en qué periodo se ha vendido tanto
el territorio. ¿En qué periodo se ha dado tanto como se está haciendo en este momento con los Estados Unidos de Norteamérica? Ojo, y hay datos en el siglo XX que los Estados Unidos desplumó casi todo el petróleo venezolano. Todo lo que se produjo en Venezuela en 100 años, desde 1918 más o menos hasta el 2008, que se llevó a Estados Unidos. Ojo, ¿qué se hizo con ese dinero también? Que con ese dinero se hizo un país entero, que hizo la Cuarta República, que dejó infraestructura, que dejó escuelas, que dejó universidades, que dejó academias, que dejó carreteras, que dejó caminos, que dejó el 80% de las viviendas que hay hoy en Venezuela. ¿Qué pasó con lo otro, no? A ese señor no. Hay otra señora ahí, porque piden que responda, que me dijo que, bueno, que yo estaba apoyando a un pedófilo. Seguramente se refiere a Donald Trump y al sionismo, y bueno, no ha visto mi programa, simplemente se detuvo en ese fragmento que yo estaba hablando sobre Estados Unidos e Israel, el Estado sionista de Israel. Y pues seguramente, como ahorita es muy fácil señalar en las redes sociales, estamos viendo cómo un día lo levantan en nombre y el otro día lo destruyen. En las redes sociales destruye a cualquiera. Yo no tengo ningún inconveniente con eso, ¿no? Recuerden, yo no tengo ningún inconveniente con ese tipo de temas, porque al fin y al cabo, pues yo no hago este programa para complacer a seres humanos. Yo hago este programa primero porque es un objetivo que nació hace mucho tiempo, porque hay personas que sí siguen este programa, que se han educado con este programa, que incluso han puesto en práctica algunas cosas que he dicho en este programa, que dan las gracias por este programa, porque hacer este contenido que no se cobra, por supuesto, porque soy incapaz de cobrar el contenido que aquí doy. Sí, soy de los que piensan que el conocimiento y lo poco o mucho que uno puede aprender en la vida hay que darlo. Entonces, bueno, yo hago este programa, bueno, en complacencia para mí, y porque creo espiritualmente que hay un camino, hay un mejor camino que este planeta, por supuesto, que está plagado de todo esto que siempre hablamos semanalmente, ¿no? Bueno, seguimos nosotros observando, ¿no? El día de hoy es clave, es como que es un antes y un después. Yanis Varoufakis no se equivocó nunca cuando empezó a hablar del tecnofeudalismo, y lo estamos viendo en vivo y directo. Hoy el espacio en la nube se amplía un poco más para nuevos actores, para nuevos protagonistas de la nube. Ya la nube no va a estar dividida en dos, simplemente en Google Play o Play Store. Hoy entra, vamos a ver cuál es. Hoy entra otro protagonista, el tercero en acción, que va a mantener la cantidad de información por completo. Lamentablemente el mundo no da el paso. China no lo ha dado y pues tampoco lo va a dar porque no le interesa a China. Simplemente le interesa la expansión, le interesa culturalmente también expandirse, económicamente asumir un poder en el mundo, asumir que varias naciones del mundo le deben muchísimo dinero, porque bueno, China ajusta, China invierte, mientras los Estados Unidos señala, China invierte. Hay dichos por allí que lo hacen, ¿no? Hablamos también, bueno, que América Latina y Europa en este momento está bajo el tutelaje no solamente del sionismo, sino también, bueno, de otros grupos que comienzan a ser pero muy poderosos en el mundo. Hablo de un grupo que, bueno, vino con toda la potencia que pudo para destruir el matrimonio y para destruir la familia. Lo ha conseguido en un porcentaje considerable. Invito a hacer este tipo de investigaciones, porque van a romper los patrones. Yo nunca he estado en contra de los movimientos, pero sé que los movimientos nacen y son presupuestados, son mantenidos también por una élite que empieza a mostrar nuevos patrones de vida, nuevos patrones de existencia. Y por supuesto que hay movimientos que nacieron también en este siglo XXI, en los cuales muchas personas pues se sienten adheridas. Primero porque, bueno, sienten que cumplen sus derechos, pero al fin y al cabo el trasfondo es otro. Es como el trasfondo de la democracia. Utilizan la democracia para obtener una mayoría que al final no respeta. Por ello hablaba del caso del Perú. En Venezuela, bueno, utilizaron la democracia para todo esto. En Venezuela utilizaron la democracia para hacerse del poder, y así, bueno, el control social, psicosocial, psicoemocional que han tenido los venezolanos, que tuvimos los venezolanos por mucho tiempo, que seguimos teniendo los venezolanos, que tienen una resistencia mayor que la de cualquier otro país. Los colombianos, he visto algunos videos, se sorprenden con cómo aguanta un venezolano.
Lo que sucede en este momento en Venezuela es una transición, es un cambio. Ya según información, los Estados Unidos de Norteamérica no se plantea, escúchese bien, los Estados Unidos de Norteamérica, puede que me equivoque, ojalá me equivoque. Los Estados Unidos de Norteamérica no quieren elecciones en el 2027, no quieren adelanto de elecciones para el 2026, no quieren un líder nuevo. Parece que están contentos con Delcy y Jorge Rodríguez. Están sacando el petróleo que querían. Ya están en las minas de oro del Callao, que son históricas. Están en la faja petrolífera del Orinoco. Tienen acceso al agua dulce de Venezuela. Y por supuesto que quieren hacer lo más bochornoso, y a lo que muchos venezolanos también se prestan, ¿no? Me puede caer todo tipo de críticas también, que es convertir a Venezuela en el estado 51. Durante la semana estaba viendo a este joven muy perspicaz, el muchacho es venezolano, kilómetro, creo que kilómetro por el mundo, algo así es. Poco veo youtubers venezolanos, porque en las investigaciones todos al fin y al cabo tienen rabo de paja. Todos tenemos rabo de paja, recuerden eso, no todos tenemos un pasado, por supuesto. Lo feo es jugar con ese pasado al presente cuando las personas han cambiado. A Kilómetro le sacaron un video que hablaba mal sobre María Corina Machado, tratando de que el muchacho pues dimitiera y se pusiera, no sé, a hacer otra cosa en el país donde vive. Pero él, bueno, como le digo, muy perspicazmente entrevistó esta semana a un profesor, no recuerdo cómo se llama, a un profesor que presentó la tesis en los Estados Unidos de Venezuela como el Estado 51, ¿no? Y entonces, a mí, a priori, por supuesto, nacido en el siglo XX, creciendo en una Venezuela soberana, democrática, porque somos en América Latina el país con más tiempo en democracia desde 1958. Como usted quiera ver la democracia, mal, bien, eso que llaman democracia es el país que más ha estado, ¿no? En Venezuela, por supuesto. Muy orgullosamente el hombre presentaba que Venezuela podría convertirse en el estado 51. Lo aplaudían, vi los comentarios, todo el mundo lo aplaude, lo quieren ser el estado 51 de los Estados Unidos de Norteamérica, acabando por completo nuestra historia, nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra libertad. Bueno, ojo cuando hablo del término libertad, porque la libertad tiene muchas formas de verse, ¿no? Ojo, depende cómo usted la vea. Pero sí acabando con un producto social, un producto cultural, que somos nosotros los venezolanos. Nosotros no pertenecemos, somos latinoamericanos porque estamos en una región, pero el venezolano tiene su propia forma de ser, su propia forma de sentir. Entonces, acabar con esto, que es lo que sigo insistiendo, la élite quiere, las mafias quieren, que es desarticular, que es lo que hablo, ya acabaron con la familia, ya produjeron una enorme cantidad de migraciones a nivel mundial, tanto en Venezuela como lo produjeron en Colombia en su momento en los años 90 y 2000, también lo están haciendo con África, lo hicieron con Siria, lo hicieron con Libia, pues pretenden también que se acabe eso que se llama, voy a utilizar el título, pero esto no tiene nada que ver con la ideología fascista, con el nacionalismo que sentimos nosotros por nuestro país, por nuestros símbolos, por nuestra bandera, por nuestro himno. Es acabar con todo de un plumazo e insertarnos en un bloque de países para pertenecer al gran Estados Unidos, a la gran América que llaman ellos, ¿no? Ellos llaman a gran América, dejándonos a nosotros por fuera, pero sería el gran Estados Unidos, quitándonos a nosotros todo punto cultural, toda historia, y absorbiéndonos como un Estado, cambiándonos nuestra nacionalidad, nuestro pasaporte, que mucha gente se contenta, ¿no? Y yo al final los comprendo, porque bueno, han sido tan malos, fue tan malo el chavismo que obviamente le mostró a estos jóvenes, como Kilómetro, que debe tener entre 25 y 30 años, esa edad tienen mis sobrinos, y por supuesto crecieron en un país devastado, en un país de pobreza, en un país de migraciones, en un país donde no se pudieron cumplir los sueños que pudieron haber tenido. Yo entiendo todo eso, mire, lo comprendo. Si estuviese al lado de ustedes, quizás lo estuviese hasta pensando. Entiendo desde ese punto de vista, pero bueno, estamos otros que podemos razonar estas ideas. Recuerden que simplemente esto es propagandístico lo digo,
Este profesor pudo haber presentado una tesis en los Estados Unidos, lo felicito por seguir estudiando. En los Estados Unidos el 57% de los venezolanos que es educado, ha salido de universidades. Es la migración dentro de Estados Unidos que es más académica, después antes de los argentinos inclusive, con los cubanos allí, con el 49% de los cubanos que están en Estados Unidos son profesionales, los venezolanos son el 57%. Por eso le hablo con los pelos en la mano. Nosotros tenemos la capacidad física, tenemos la capacidad monetaria, la capacidad económica, tenemos la capacidad intelectual, tenemos la capacidad de organización, tenemos futuro para convertirnos en una superpotencia, obviamente con ayuda de otras potencias, porque solos no vamos a poder, pero no para arrimarnos a otro país, no para hacer una colonia nuevamente. Mire que en pleno siglo XXI, hablando de colonialismo, me parece a mí absurdo, me dan ganas de vomitar. ¿Qué vamos a hacer? Como Liberia tal vez, que es uno de los protectorados que Estados Unidos lo protege. ¿Qué vamos? Como Puerto Rico, que también anhela una independencia y está ahí con los Estados Unidos de Norteamérica. Que como quién quieren ser. Recuerden que la semana pasada yo mostraba cuál era el plan del gran Estados Unidos, que viene de Groenlandia y termina en Ecuador. Por eso el título del programa pasado hablaba que decía desde la Gran Colombia, utilizando que no existió Gran Colombia, pero para poder diferenciarla yo también, como historiador, desde la Gran Colombia de Bolívar hasta la Gran América de Donald Trump y el sionismo. Algunos quizás lo tomaron, que yo estaba promocionando, pero yo nunca haría algo así. Algo así nunca lo haría. Promocionar que seamos parte de otros, seamos secundarios, nunca, ni siquiera en época de crisis, ni siquiera en las guerras, que nos quitaron muchísimo territorio, sí, que los perdimos con Colombia, que estamos luchando esa zona en reclamación con la República Federativa de Guyana, que se creen dueños de lo nuestro y tampoco somos capaces de luchar por ello. Pero yo sí me siento muy venezolano, orgullosamente venezolano. Allá aquellos que no les gusta ya ser venezolano, que por el mundo hubo una propaganda enorme con mucho dinero, donde, bueno, la idea era que Venezuela no servía para un coño, que los venezolanos no servían sino para causar desastre, entendiéndose hoy que las estadísticas son muy positivas y que los venezolanos han ayudado a la economía colombiana, peruana, chilena, a la argentina. Están ayudando ahorita aquí en Europa. En España hay una cantidad, hay más o menos de 500 a 700 mil venezolanos que están cotizando, que estamos trabajando, que estamos haciendo algo por esto, que estamos poniendo lo mejor de nosotros todos los días. Eso suma más que lo que dicen los medios de comunicación en negativo para nosotros. Sigo insistiendo con estos youtubers que empiezan a entrevistar, que empiezan a hablar. No tengo nada en contra de ustedes. Espero que tampoco tengan nada en contra de mí, porque ¿qué competencia les puedo hacer yo a ustedes? Tampoco soy competencia para ninguno de ustedes. Mi competencia pues soy yo mismo. Razonen un poco lo que dicen, ¿sí? Yo entiendo que de esto viven. Yo entiendo que de grabar publicidad, que la publicidad les paga, que hay un lobby detrás de ustedes, bueno, pagándole hasta el estudio donde graban, por supuesto que sí. Yo entiendo todo eso. Y que ustedes, bueno, responden a eso porque de eso viven y están en el exterior, lo cual es fuerte. Pero tampoco para vender así a Venezuela como si no existiese más nada. Ojo con lo que les estoy diciendo, ¿no? Ojo, esto no podría suceder. De suceder, vamos a hacer que somos parte de un nuevo foco geopolítico como el gran Estados Unidos, sí. Lamentablemente sí. Que va de Groenlandia hasta el Ecuador, sí. Y con lujo de detalles, la semana pasada en el programa hablé de los presidentes de cada uno de los países y cómo cada uno de estos presidentes responden al sionismo y a Estados Unidos en este tema de hacer regiones. Pero estas mismas regiones también las pensó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y las tuvo hasta del 89 al 92, cuando se acabaron y empezaron a dividirse. Europa hizo lo mismo con África, cuando hubo la división de África. Esto ya ha pasado, esto no es nuevo. Solo que Estados Unidos, como ya no tiene influencia en el resto del mundo, pues quiere gobernar a América Latina a su gusto. Siempre para ellos vamos a seguir siendo el patio trasero. Así seamos el estado 51 de los Estados Unidos, vamos a seguir siendo latinos. Recuerden que cuando los franceses
Nos dijeron latinos, no nos dijeron por bueno, por las tribus latinas. Busquen eso. Por favor, los invito a investigar. Orgullosamente después latinoamericanos sí, porque eso nos representa, somos uno en bloque. Pero ya vamos a dejar de ser también latinoamericanos porque estamos en el eje geopolítico de los Estados Unidos, que ya no tiene influencia en el resto del mundo y no quiere que se le pierda América Latina, porque China estaba avanzando de una forma descomunal desde Canadá a la Argentina. Vean los datos de soya de Brasil, de Brasil para China, y de carne de Argentina para China, y el petróleo que salía de Venezuela para China. La idea es bloquear a China en América Latina, y China pues lo está haciendo también con Asia Pacífico y por supuesto con otros bloques, así como lo van a hacer con Medio Oriente, y el juez en este momento es Israel y el otro juez es Irán. El mundo es esto, amigos. El mundo no es lo que ustedes piensan que es, el mundo es como es. Y cuando aceptamos cómo es el mundo, nos llevamos menos tropiezos, nos decepcionamos muchísimo menos. Los invito a actuar, simplemente una reflexión para esto, ¿no? Porque me llamó muchísimo la atención que se estuviera exponiendo tan alegremente ser una estrella de otro país cuando ganamos nuestra propia independencia. Cuando fuimos en el siglo XX ejemplo de muchos países. Quizá no lo hemos sido en el siglo XXI por el desastre político que hemos tenido, el desastre económico que hemos tenido, el desastre cultural y social a que el chavismo nos ha enterrado. Pero el chavismo no es Venezuela. ¿Es parte de Venezuela? Sí, hay que reconocerlo, porque no lo podemos dejar por fuera, porque existen y van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo dentro de Venezuela porque también asumieron un poder económico bastante fuerte. Son un status quo en este momento dentro de Venezuela, al cual si llega alguna, si es María Corina o cualquier otro líder que parezca así se lo dijo Donald Trump a Marco Rubio: dedícate a ser vicepresidente de los Estados Unidos y deja a Venezuela que ande como anda en este momento, porque es que estamos más pendientes de Venezuela que del resto del mundo, ¿no? Ojo con esto, son indicaciones que estamos nosotros viendo. Queremos, aquí los que estamos fuera del país, queremos todos los días. Es la única migración en el mundo que usted les pregunta si volvería a Venezuela, si quiere volver. El 80% quiere volver al país. Y quiere volver porque entendemos que hay oportunidades a granel. Hay oportunidades en Venezuela para hacer. Los que quieran ir a hacer riquezas en Venezuela lo van a poder hacer. Los que queremos ir a aportar nuestro granito de arena para crear una nación compacta, una nación potencia, es otra. Cada uno con los anhelos. Hay una generación también que está ya entre los 10, 15, 16 años que no quiere regresar al país porque conocieron simplemente lo malo del país. ¿Sí? Asumieron lo negativo del país y su paradigma es oscuro, es negro en cuanto a Venezuela. Pero Venezuela no fue eso. Venezuela no era eso. Venezuela no es eso. Venezuela es otra cosa, ¿no? Con esto yo quería dedicarme hoy al tema de la amenaza de Donald Trump ayer con exterminar nuevamente a los iraníes. Ya los ha exterminado 4 veces en lo que va del último trimestre. Y a las 2 horas dijo que ya tenía una tregua con Irán. Es un tira y encoge, es el desorden estratégico. Vuelvo, insisto, no hay, esto me lo enseñó el profesor Pausides Reyes, no hay discurso inocente. Todo discurso tiene un trasfondo, y ese trasfondo nunca es muy positivo, que digamos. No voy a extenderme más porque quería hablar de la lucha en Venezuela entre los que gobiernan en este momento y Tarek el-Aissami y lo que hizo con la economía después del año 2019 y en plena pandemia, cómo pudo mantenerse Venezuela, pero lo dejamos para otro programa, ¿okay? Hoy, dentro de 4 horas y tantos minutos, Elon Musk se convertirá en el primer trillonario. Esto pasa a la historia. Para unos billonarios y para otros trillonarios, dependiendo si estamos hablando de Gran Bretaña o estamos hablando de los Estados Unidos con respecto a dólares o con respecto a millones o billones. Ojo con esto, pero puede convertirse en el primero de todos. Los dejo, que estén muy bien. Vamos, sigamos hacia adelante. Hasta luego, cuídense.